del Señor este día. Mire, hemos quedado los martes un remanente así. La verdad que los remanentes siempre son pequeños considerando el número el número completo, ¿verdad? Pero qué bendición estar en la casa de Dios. Abra su Biblia, por favor. Quiero compartir algo acerca de lo que nos quedamos pendientes un día de estos. Y vaya conmigo al libro de los Efesios, capítulo 4, verso 1 en adelante, verso 11 en adelante, perdón. ¿Se acuerda que hablamos un poco acerca de el proceso del perfeccionamiento? ¿Se acuerda que hablamos acerca de cómo somos perfeccionados? ¿Se acuerda que hablamos del proceso? Hemos estado hablando del propósito, hemos estado hablando del llamado, hemos estado hablando de todo eso. Cómo descubrir el propósito, pero no solamente se trata de descubrirlo, sino también cómo llegar ahí. Y hoy quiero hablar un poco acerca de ese perfeccionamiento, de ese proceso donde Dios nos perfecciona, ese proceso donde Dios nos pule, nos termina de preparar para la obra del Señor. Y lo que vamos a ver en el libro de los Efesios, capítulo 4 y verso 11, tiene que ver con el tema de la cobertura divina. Así es que vamos a ver lo que dice la palabra bendita de nuestro Dios. Capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Dígale que está a la par, ya no seamos niños fluctuantes. ¿Usted sabe lo que es un niño fluctuante? Es alguien que ahora piensa una cosa, mañana piensa otra, alguien que un día hace una cosa, otro día hace otra. Son fluctuantes, variables, cambiantes. Y mire lo que dice acá: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Diga conmigo: Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concretado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremendo, porque esto nos enseña, hermanos, de que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de propósitos, cuando hablamos de llamados, estamos hablando de funciones, estamos hablando de lugares. Es decir, que cada uno de nosotros fue diseñado para ser una parte específica del cuerpo de Cristo. Por eso todos somos diferentes. Ninguno de nosotros es igual, ni siquiera nos parecemos, si se da cuenta. Todos somos distintos, porque la función que ocupamos en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es diferente, no puede ser la misma, no puede ser igual. Entonces, el tema es que algunos de nosotros no sabemos dónde encajamos o en qué parte del cuerpo nosotros encajamos, pero lo cierto es que ocupamos un lugar. Ahora, el punto es que para poder llegar ahí, para funcionar como se necesita funcionar, para ser eficiente, para dar resultados, para que el llamado no se vea estropeado, para que el llamado no se vea estorbado, necesitamos ser perfeccionados. Y hablábamos un día de estos acerca de lo que es el perfeccionamiento, que es básicamente perfeccionar significa mejorar. Fíjense qué tremendo. Mejorar algo que ya existe, eso es perfeccionar. Perfeccionar algo es
corregir. Por ejemplo, hermano, usted viene y ¿qué le puedo decir yo? Llega a un lugar, la limpieza ya está hecha, pero algo quedó mal, porque no se fijaron, porque no se dieron cuenta, y usted llegó, ¿verdad? Y solo corrigió eso que no estaba bien, y con eso que usted hizo, perfeccionó lo que ya estaba. Entonces fíjese qué tremendo, porque perfeccionar es corregir, es mejorar, y sobre todo tiene la implicación de que el proceso de perfeccionamiento nos ayude a entrar a cabalidad donde Dios nos quiere poner. Ahora, aquí hay un tema que tenemos que tomar en cuenta y es el siguiente. Es que todos tenemos un lugar en el cuerpo, pero Dios constituyó. Fíjese, si usted lee el verso 11, dice que Él constituyó. Otras versiones me gustan porque dice que Él dio dones a algunos. Está hablando, hermano, de aquellas personas a las que Dios les ha dado dones especiales para fungir en el cuerpo de Cristo como personas que perfeccionan a otros. Y eso quiere decir, hermano, que el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor, el maestro, llámele como usted quiera, tiene un don especial dado por el Señor para perfeccionar. ¿Qué significa eso? Por aquí vamos entrando. Entonces significa que no me lo voy a agarrar así muy literal lo que le voy a decir, ¿verdad? Ni se vaya tampoco a dar ni va a decir el pastor que barbaridad lo que me dijo. Pero sería como decir entonces que todos nosotros somos como diamantes en bruto. Dije diamante, no dije otra cosa, ¿verdad? Somos bellezas, que tenemos un potencial, pero que necesitamos ser perfeccionados. Ahora, el trabajo de perfeccionamiento se realiza a través de los siervos de Dios. Por eso es necesario que todos comprendamos lo que significa estar bajo autoridad, o estar bajo cobertura, o estar, digamos, ¿qué le puedo decir yo? O estar bajo el ministerio de perfeccionar a los santos. Nosotros podemos tener un llamado, nosotros podemos tener potencial, nosotros podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero mientras no comprendamos que hay una forma de perfeccionar a las personas, no vamos a poder entrar en el llamado, por lo menos en la obra de Dios. Porque si usted lee el verso 11, es específico, el verso 12, perdón, cuando habla de que dice a fin. ¿Cuál es el fin entonces de los pastores? ¿Predicar la palabra? No. ¿Cuál es el fin entonces de los evangelistas? ¿Ganar almas? No. ¿Cuál es el fin entonces de los apóstoles? ¿Enseñar doctrina? No. El fin de los ministros primarios es perfeccionar a los santos. Eso quiere decir que cada uno desde su don, desde su capacidad, hablando de los ministros, su llamado, su propósito es perfeccionar a aquellos que Dios le envía a estar bajo el ministerio. ¿Para qué? Para que estos, que la Biblia los denomina como santos, entren al llamado. Fíjese qué interesante. Fíjese, porque aquí va a entender usted algo, hermano, que esto le va a cambiar la forma de pensar. Dice aquí lo siguiente. Dice en el verso 11, 12, quizás el 12 para ser más específico, dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces mire, aquí se ve un principio que primeramente está siendo violado. ¿Sabe cuál es el primer el principio que aquí a simple luz está siendo violado? El hecho de que los ministros primarios hemos entendido mal el mensaje, porque hemos creído que nosotros como ministros somos los que tenemos que hacer el ministerio. Y el ministro primario está levantado para perfeccionar a los santos para que ellos ejerzan el ministerio. ¿Se da cuenta? O sea que los pastores hemos llegado al púlpito
y lo hemos acaparado y nos hemos dedicado a predicar la palabra y nos hemos olvidado de perfeccionar a los santos para el ministerio. Entonces, la labor, la función, el propósito del ministro primario, cuando yo le mencione siempre la palabra ministro primario, le estoy hablando de un pastor, de un maestro, un evangelista, un apóstol o un profeta, alguien llamado al ministerio. La labor principal de él no es ejercer el ministerio, sino prepararlo a usted para que usted lo ejerza. Y en el momento que eso se interrumpe, la visión se perdió. Por eso es que tenemos congregaciones donde la gente pasa 200 años sentada escuchando palabras y nunca crece. Nunca ejerce su llamado. Jamás ha orado por alguien. Jamás ha ganado un alma. Jamás ha predicado. Nunca ha puesto manos sobre otro. Nunca liberó a nadie. Porque todo, pastor, mire, fíjese que, ¿será que usted puede ir a orar por mi esposo? Pastor, mire, ¿será que usted puede ir a hacer tal cosa? Todo está centrado en el pastor. Porque el pastor no les ha enseñado a ellos a cómo hacerlo. Sí lo está agarrando hoy. Entonces, el trabajo de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que un pastor exitoso no es el que lo hace todo, sino el que le enseña a los demás, el que forma personas, el que envía a otros, el que se reproduce, el que logra que otros aprendan a hacer lo que él está haciendo. Porque si no, hermano, si toda la obra depende de una persona, estamos complicados. Entonces, dígale que está a la par, hay un cambio de visión. No se trata de que el pastor se prepare para ser más efectivo, sino que el pastor prepare a los santos, perfeccione a los santos para enviarlos al ministerio. Entonces, quiere decir, hermano, de que ¿por qué no lo leemos en otras versiones? A ver si encontramos. Ajá, ¿tenés otra versión, hermano? No. Va, ¿cómo? ¿A fin de? Ahí está. Es que esa es otra cosa que yo quería mencionarle. Que otra definición de la palabra perfeccionar es equipar o capacitar. Entonces, lo que el ministro tiene que hacer es capacitar, preparar, equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levante su mano, nosotros, diga conmigo. Entonces, mi función, la función del que está acá, no es acaparar la obra, sino equiparlo, capacitarlo, prepararlo para que usted pueda entrar en su llamado y que pueda servir en la obra de Dios. Entonces, por eso es que usted está siendo perfeccionado. Diga conmigo, estoy siendo equipado. Es como que si alguien mande a un soldado a la guerra y no le dé equipo. ¿Y con qué se va a defender? ¿Y con qué va a atacar? ¿Con qué va a ir a la guerra? No puede ir desarmado, tiene que ir equipado. Entonces, una de las funciones de los ministros es equiparlo a usted, es capacitarlo, enseñarle cómo hacer. El grave error, hermano, que hemos cometido los pastores es que si alguien está ahí, ¿verdad? Y necesita que oren por él para sanidad, ahí va, apártense que aquí vengo yo, ¿verdad? Y voy a orar yo, en lugar de enseñarle a otros a hacer el trabajo. Y por eso la obra se vuelve limitada, porque el pastor no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Y todo el mundo quiere al pastor, ¿va? Y todo el mundo dice, no, el pastor. No, que venga el pastor. No se puede eso. Tenemos que perfeccionar a los santos. ¿Qué otra versión? ¿Cómo lo tenés tú ahí? Imagínate. Tiene la responsabilidad, dice. Ahora comprende eso. Ahora, veámoslo en perspectiva esto. ¿Qué quiere decir? Que los siervos de Dios, hablando de los ministros primarios, tienen la responsabilidad de preparar a los santos para el ministerio. ¿Y entonces cuál es la responsabilidad de los santos? Dejarse preparar. Vuelva a ver a su hermano y dígale, no vas a poder entrar en el llamado de Dios si no te dejas preparar.
Porque la gente de hoy resulta que quiere ser enviados, pero no se dejan preparar. No se dejan instruir. Mire, la traducción en lenguaje actual dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Qué tremendo eso, ¿no le parece? O sea que si usted mira a su hermano, dígale: la responsabilidad también es tuya. Porque todos somos la iglesia. Y si hablamos de los santos, todos somos los llamados ahí, cuando dice los santos, ahí vamos todos. Por lo tanto, una iglesia, cuando dicen es que la iglesia tal, no piensa en el pastor, sino en todos los que ahí se congregan. Porque todos tienen la misma responsabilidad. Entonces, a veces, hermano, como que se le delega o se le entrega toda la responsabilidad que está enfrente, pero en realidad el que está enfrente lo que tiene que hacer es preparar a todo el cuerpo. Entonces, quiere decir de que estos 5 ministerios primarios tienen la obligación, tienen la responsabilidad, tienen el propósito de preparar a los santos para que ejerzan el ministerio. Eso se llama visión. Entonces, tú no puedes llegar a donde Dios te quiere mandar si no eres perfeccionado, si no eres equipado, si no eres preparado, si no eres enseñado. Por eso, esos 5 ministerios también se conocen como ministerios de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que son ministerios facultados por Dios para cubrir a los santos. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque significa que entonces los que están bajo esos ministerios están cubiertos, están facultados, están de alguna manera protegidos, están siendo enseñados, están siendo ministrados para ejercer un llamado. Por eso es que hay mucha gente que no llega a donde Dios la quiere llevar, o que no puede fluir en eso porque no está respetando el orden bíblico. Cada vez que el orden bíblico se rompe y entramos en el desorden, hermano, perdemos la visión, abortamos el propósito. Usted puede ser, hermano, yo he visto gente que habla muy bonito, predica muy lindo, enseña como usted quiera, maravillosamente, pero simplemente ha roto un principio. No está siendo perfeccionado por nadie. Entonces, cuando usted mira a esa persona y usted le pregunta: mira, ¿y quién es tu cobertura? Hablando del ministerio cobertura, hablando del ministerio que lo cubre, ¿quién es? Dice: mi cobertura es el Señor, yo tengo hilo recto con Dios. Esa persona se ha saltado una tranca, un propósito, se ha saltado simplemente un principio, ha violado una verdad. ¿Cuál verdad? Que para eso hay ministerios. Si no, ¿para qué los puso el Señor? Fíjense que no los puso el hombre. Dice que los constituyó el Señor. Y son dones que Dios dio. Entonces, quiere decir de que debemos respetarlo. Porque solo así vamos a poder llegar y ser eficientes. Entonces, la necesidad de actuar bajo cobertura la podemos ver nosotros en toda la palabra. Fíjense que usted puede ver que cuando el Señor creó, lo primero que Dios hizo cuando creó al hombre, usted se da cuenta que el Señor se estableció como autoridad del hombre. ¿Está conmigo? Y usted ve que la segunda parte de la creación, ¿cuál fue? Después del hombre, ¿a quién creó el Señor? Hablando directamente, a la mujer. Porque la Biblia enseña que primero creó a quién y después. ¿Y qué fue lo que Dios, qué es lo que Dios nos enseña con este principio? Lo dice el libro de los Efesios cuando habla que al hombre lo creó bajo su autoridad y a la mujer la creó bajo la autoridad del hombre. Entonces, ¿qué significa? Que desde la creación el Señor estableció principios de actuar bajo autoridad o bajo cobertura. Eso significa que cuando actuamos bajo cobertura, hermano, usted lleva ya las de ganar. Sí, simplemente con eso, usted ya lleva las de ganar. Por eso tenemos que entender esto, que si violamos los principios, llevamos las de perder.
por mucho que sepamos, por muy buenos que seamos. Por eso, hermano, yo he visto fracasar gente que tenía potencial. He visto fracasar personas que en el plano humano tenían todas las de ganar. Pero cuando los veo fracasar, me doy cuenta que el fracaso estuvo ¿dónde? En un principio violado. ¿Cuál principio? El principio de la cobertura divina. Simple y sencillamente. Entonces, por eso el Señor hace énfasis en que hay autoridades constituidas por Él para perfeccionar. Diga conmigo, yo quiero ser perfeccionado. Ahora, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar muchos ejemplos de lo que la cobertura significa. Pero en pocas palabras, la palabra cobertura o la palabra que se utiliza ahí significa cubrir o cobijar. Y la primera implicación que esto tiene es protección. Fíjese que hay algo que a veces nosotros perdemos de vista. Hermana, cuando a ti se te habla de sujetarse a tu esposo, tú lo entiendes mal porque el enemigo quiere que lo entiendas mal. Porque el enemigo quiere que tú pienses que la sujeción es una mala palabra. Pero lo que te está diciendo el Señor es que la única forma de que tú estés protegida es que estés sujeta. Cada vez que tú te sales de la cobertura que es tu cabeza, tú quedas desprotegida. Sí me lo agarra eso. Me lo logra comprender. No se trata de otra cosa más que de cubrirte, de cobijarte. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando tiene frío? Cubrirse. ¿Y qué es lo que pensaría hacer usted si sale a la calle y está haciendo un gran solazo? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Sombra. Entonces quiere decir que el ser humano por naturaleza sabe lo que es cubrirse. Sabe lo que es protegerse. El ser humano sabe lo que es estar bajo sombra. El ser humano sabe los beneficios de cobijarse o de abrigarse o de cubrirse. El ser humano por naturaleza, porque le fue puesto en su naturaleza, en la creación, se le fue dado el sentido de cobertura, de estar bajo autoridad, de estar cubierto. Entonces usted cuando empieza a llover, hermano, usted lo primero que hace es buscar dónde refugiarse. Porque sabe que le hace daño mojarse y que necesita. Entonces es lo mismo, solamente que no lo aplique a su cuerpo. Aplíquelo a su vida espiritual. Usted sabe que necesita estar cobijado, porque cuando llueve hay sombra que lo cubre. Entonces, a veces no comprendemos el gran beneficio. Los hijos no entienden el beneficio de estar cubiertos por sus padres. Fíjense qué tremendo, hermano, porque hablemos del hijo pródigo. Todo lo tenía en casa. ¿Qué le faltaba, hermano, al hijo pródigo? Nada. Y dijo, me voy. Quiero vivir mi vida. Déjenme tomar decisiones, dijo. Y se fue lejos, dice, a vivir lejos, apartado del papá. ¿Sabe lo que pasó con él? Se salió de la cobertura de su padre. ¿Y qué le pasó? Bueno, usted lo lee ahí. Le llovió sobre mojado. ¿Por qué? Simplemente porque se descobijó. Qué duro es dormir con frío, hermano, no tener con qué cubrirse. Tremendo eso, hermano, a mí me ha pasado. Entonces el sinónimo, el significado de la cobertura es cobijarse, es cubrirse, protección. Cuando usted está cubierto, usted está protegido. Cuando usted, hermana, está cubierta, usted está protegida. El enemigo no sabe por dónde llegarle porque usted está protegida. Entonces, cobertura es todo aquello que sirve para cubrir. Hay un problema aquí. Es que muchas personas se refugian o se quieren cubrir con lo que no sirve para cubrirse. O sea, hay cosas diseñadas para cubrir. ¿Quiénes pueden cubrir?
Ahí está claro, hablando a nivel ministerial, en el caso, en el tema, hablando de los santos, como dice ahí para el perfeccionamiento, ahí dice el Señor, yo constituí 5 tipos de llamado o de personas que pueden dar sombra. Fuera de esos 5 tipos, no hay otro que pueda cubrir. Por eso es que hay gente que se quiere cubrir con algo que no fue diseñado para cubrirse. ¿Sí me comprende? Entonces, hay gente que está creyendo que está cubierta y está desprotegida, porque la palabra cobertura tiene que ver con algo que sirve para cubrir. También, por ejemplo, el Señor puso en la palabra, habló de un ejemplo cuando habla de, así como la gallina, dice, que cubre sus polluelos. Imagínense, ¿cómo se llama eso? Protección, cobertura, diseñada para cubrir. Usted mira una gallina, hermana. Increíble cuando cubre a los polluelos. Nosotros vimos una que tenía 12 pollitos y a todos los cubre. Y a ver de dónde le sale uno por aquí, el otro por allá. Y lo más increíble, hermano, que cuando ella llega, solo abre las alas y empiezan todos a llegar y ella se esponja. Y ella se puede mojar, pero los pollitos no. Porque ella fue diseñada para cubrir. Ahora usted se va a dar cuenta de esto. Las plumas de la gallina hacen que el agua resbale. Y eso representa, ¿qué cree usted que representa? La unción sobre los ministros. Que pueden proteger. ¿Por qué pueden proteger? ¿Porque son buenos? No. ¿Por qué pueden cubrir? Porque Dios los diseñó para eso. Entonces la unción ministerial es para cubrir. Por eso, mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, hay tanta bendición cuando uno entiende esto y uno se declara bajo autoridad. Es que mire, hermana, yo le voy a decir una cosa y también al varón le voy a decir esto. Cuando uno entiende la bendición de estar bajo autoridad, uno mismo lo declara, uno mismo, hermano. Si es que la hermana cuando entiende que es una bendición estar bajo autoridad de su esposo, ella misma lo declara y ella misma dice, yo estoy bajo autoridad, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Yo tengo cabeza arriba de mí que es mi cobertura, y lo dicen con gusto y con agrado porque se sienten cobijadas. Como cuando usted, hermano, sabe que está bajo autoridad y usted sabe que no puede hacer cualquier cosa porque usted sabe que hay alguien encima de usted, o el Señor, como dice la palabra, que Cristo es la cabeza de todo varón. Usted no puede hacer cualquier cosa, usted tiene que consultarlo con el Señor antes de hacerlo. Y cuando lo comprende, hermano, usted se declara bendecido porque está bajo autoridad. La gente que no ha entendido esto, hermano, es la gente que se amarga y dice, no, a mí que no me hablen de eso porque yo en eso no creo. Sí, porque no sabe para qué sirve. Amén. Entonces no hay otra forma de alcanzar el llamado, sino es estando bajo el ministerio que perfecciona. También otra definición de cobertura, oiga esto, otra forma de entender la cobertura es entendiéndola no solo como algo que cubre o como algo que protege, sino como algo también que bendice o algo que da. Por ejemplo, entendámoslo así. Dice la palabra del Señor cuando habla acerca del aceite, cuando dice que es como el buen óleo que desciende, dice. ¿Por dónde baja? Mire, la mayor de las enseñanzas que usted puede comprender es que, por ejemplo, cuando usted mira que el profeta iba a ungir, hablemos de David. ¿Cuántos se acuerdan cuando el profeta buscaba a quien ungir, verdad? Salió con el depósito lleno de aceite para derramarlo sobre el futuro rey, que Dios le iba a decir quién era. ¿Se acuerda que el Señor llegó buscando a uno y entonces pensó que era uno y le dijo, no es este y tampoco el otro, hasta que llegó David? Pero la figura es esta. ¿Dónde derramó el aceite? Ahora yo le pregunto a una hermana aquí, y si usted no tiene cabeza, ¿a dónde van a derramar su aceite? Es que Dios anda buscando una cabeza.
donde derramar la bendición. Y si usted no tiene, se quedó sin bendición. Entonces escuche esto, tener cobertura es también recibir, porque es una gran bendición, hermano. Porque usted recibe bendiciones sin darse cuenta por qué. Claro, a veces decimos nosotros, no, es que por bonito me bendijo el Señor. Nada, que te llegó lo que está bajando por la cabeza. Amén. Entonces, mire una hermana y dígale que Dios bendiga tu cabeza. Por eso es que, mire, hermanita linda, esto no es para ustedes, pues las mujeres, pues para todos. También para los varones. Nunca hable mal de su cabeza porque eso es lo que va a bajar para usted. Dígame. Su autoridad espiritual. Sí, porque usted no es casada, pero se fue para nunca más volver. ¿Y qué se ha hecho el hombre? Y no quiere nada con el Señor ni con usted. Tiene otra persona. Ya años de separación. Sí, mire, para los jóvenes que no tienen esposo o esposa, sus padres son autoridad inmediata, ¿verdad? Para las mujeres que son solteras, los hombres que son solteros, que ya sus padres no son autoridad, sus pastores somos la autoridad para ellos. Siempre hay una autoridad. Igual que uno como pastor, tiene un pastor encima de uno, tiene otro ministro arriba de uno y así sucesivamente hasta llegar al Señor. No pueden. No pueden porque no saben que lo tienen. Hasta que crezca alguno de ellos y se vuelva y le toca estar en la posición de gallina, va a aprender a hacerlo. Pero al principio le toca a la gallina y hay algo interesante, que la gallina sabe que se tiene que aplicar ese aceite para que el agua le resbale. Porque sabe que es importante no solo por ella, sino por sus polluelos. Es increíble, mire, yo no logro entender cómo hace espacio para tantos animalitos, pero le caben, hermano, le caben los animalitos. Entonces, mire, lo que yo le voy a enseñar algo este día para que por favor lo aplique. Hay un principio que, tal vez usted diga, pastor, eso no está en la Biblia, pero es un principio que se cumple. Todo lo que usted tire para arriba, eso le va a caer. Hable mal de su cobertura, hable mal de su esposo, hable mal de sus padres, critíquelo, hable lo que quiera, eso le va a regresar. Recuérdese eso. Es como que usted agarra una manguera, va, y empiece a tirarla al techo. Esa agua va a caer de regreso. Viene para abajo. Entonces no podemos nosotros darnos ese lujo. Amén. Entonces la palabra cobertura tiene que ver con ¿qué dijimos? Diga conmigo protección. Diga conmigo ahora, tiene que ver con recibir. Cuando usted tiene una cobertura, usted recibe todo lo que Dios le da a esa cobertura. Por eso usted tiene que orar que su cobertura sea bendecida. Dicho sea de paso, mire, por ejemplo, hermana, usted no se enoje porque su esposo lo bendigan. Al contrario, alégrese. Es su cobertura. Porque hay mujeres que son celosas cuando bendicen a los esposos. No se enoje. Le va a llegar. Le va a llegar a usted la bendición. Es una verdad. No se enoje. Le aumentaron el sueldo a mi jefe. Alégrese, es su autoridad. Ya le va a llegar a usted si se alegra. Mire, aquí es un tema bien interesante porque, ¿cómo quisiera decirle yo esto? Voy a poner un ejemplo. Supóngase que esta fuera una capa. De hecho, esto sirve para cubrir. Cubre el teclado para que no se dañe, lo protege. Pero resulta que aquí vamos a poner un ejemplo. Resulta de que esta cobertura que está acá
supóngase que esta es una capa y entonces empieza a llover. Entonces viene usted y lo agarra porque usted se quiere. Usted se lo pone, usted se cubre. ¿Sí o no? Pero tiene que entender una cosa. Usted tiene que saber elegir con qué se va a cubrir. ¿Por qué? Porque tiene que cubrirse con algo que sirva para cubrir. Porque obviamente esto lo va a proteger porque es impermeable, porque fue diseñado para cubrir. Y es una buena elección la de mi hermano. Pero ¿qué tal si mi hermano agarrara una página de papel para cubrirse? Está lloviendo y el hermano se quiere cubrir con eso. Se va a mojar. Eso no está diseñado para hacer cobertura. Por eso, mire, por eso entiéndame esto. Cuando las jovencitas se van a casar, tienen que pensar con quién se van a casar. La cobertura que van a elegir. Dígale que está a la par suya, las coberturas se eligen. Amén. Es una verdad. Por eso usted ha leído una porción tan linda, hermano, en la Biblia que habla de los árboles. ¿Cuántos han leído esa porción que habla de los árboles, que dice que los árboles querían elegir rey? Mire, es linda esa porción. Dice que los árboles del campo se reunieron un día y dijeron, queremos nombrar un rey sobre nosotros. Y entonces fueron donde el olivo va. Y le dijeron, olivo, queremos que tú reines. No, les dijo, yo no. ¿Cómo voy a perder yo? Dijo, la unción, dijo. No. Entonces fueron donde la vid y le dijeron a la vid, ¿y tú por qué no reinas sobre nosotros? No, dijo, yo no. Y perder yo el fruto de la vid, el vino que produce gozo a los príncipes. Fueron donde el higo, ¿verdad? No, les dijo el higo. Total que se acabaron todos los recursos. Ya no quedaba nadie más que la zarza. Pero a la zarza nadie le pidió cobertura. Pero vino la zarza y dijo, yo quiero, dijo. Yo me apunto, dijo, yo los cubro, yo quiero ser rey. Mi pregunta es, ¿puede la zarza cubrir? ¿Puede la zarza dar cobertura? No tiene con qué dar sombra. Y además, solo es espinas. Si te abraza, te daña. Sí, imagínate. Y ofreciéndose para dar cobertura. Así hay un montón de gente que anda ofreciendo dar cobertura y no tiene nada que dar. Y en el día está despierta. No, Dios guarde. Así no necesitamos nosotros. Entonces imagínense qué tremendo, hermano. Esa enseñanza es poderosa. Ahora, vamos entrándole a esto. Quiere decir entonces que la cobertura es necesaria para nuestras vidas, para poder fluir en el llamado, para poder ser perfeccionados, para poder ser pulidos, para ser equipados, capacitados. Es necesario reconocer que necesitamos autoridades sobre nuestras vidas. Y ahora aquí voy con esto. La cobertura se reconoce. Fíjense qué tremendo eso, hermano. La cobertura no se puede imponer. La cobertura se reconoce. Dígame, si. Sí. Es que lo que pasa, hermano, es que Dios le dio la instrucción a Adán. ¿Verdad? Y le dijo, de todo árbol podrás comer, menos del árbol del bien y del mal y todo eso. Era responsabilidad de Adán transmitirle a Eva la misma enseñanza y velar para que la cumpliera. Pero si te das cuenta, Dios con Eva, Él se encargó con la cabeza, porque era la autoridad. Entonces qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí es donde uno dice, ¿y entonces cómo hacemos aquí? Pues por eso es que cuando Dios, hermano, arregla cuentas con las autoridades. Y ustedes se dan cuenta en Malaquías. En Malaquías
El Señor no le está llamando la atención al pueblo, le está llamando la atención a los sacerdotes. Ustedes se dan cuenta, en el libro de Malaquías, ustedes van a ver que el reclamo de Dios es: sacerdotes, ustedes, ¿por qué le aceptan al pueblo que traigan esas ofrendas? No le está diciendo al pueblo por qué traen esas ofrendas. No, ese no es problema. El problema de Dios era con los sacerdotes, con las autoridades. Le está diciendo: ¿por qué toleran que el pueblo haga eso? Ustedes son los que yo he puesto como autoridades. Ustedes son los que deberían de mandar de regreso a la gente y decirle: no, eso lleváselo al príncipe, eso lleváselo a cualquier otro, menos al Señor. Eran ellos la autoridad. Por eso igual, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, hermanos, que el Señor quiere llamarnos la atención en relación a nuestros hijos, cuando están bajo autoridad, ¿a quién nos cae? Los padres de familia somos los primeros que vamos allá a las reuniones de padres, ¿verdad? Cuando se portan mal, ¿a quién mandan a llamar? A los padres. No le dicen al niño: vení para acá, sentate, vamos a hablar. Que vengan tus papás. Y ahí va uno, va. Mire, su hijo es, y le dan aquí a uno. Y nos toca porque somos autoridades. Entonces esa es la función de ser cabeza. Lamentablemente así es esto. Le toca recibir no solamente las felicitaciones cuando todo va bien, sino también los reclamos cuando las cosas suceden. Entonces, hablar de cobertura es entender que cuando nos sometemos a las normas establecidas por la palabra de Dios, debemos mirar hacia arriba a fin de reconocer sobre nuestra vida la autoridad que nos han puesto. Mire qué tremendo, hermano, hacer esto y reconocer lo que la Biblia dice, que sobre uno hay otro más grande. Y grande no por grandeza, sino por autoridad. Todos tenemos que tener autoridad y tener cobertura divina. Cuando acepto la cobertura que Dios me ha puesto, entonces recibo la cobertura que viene de Dios. Porque fíjense, hermano, que hay un punto interesante. Muchos decimos: no, pero es que a mí el que me cubre es el Señor. Sí, pero es que la cobertura viene de Dios cuando aceptamos la cobertura que Él nos ha puesto. Por ejemplo, ¿cómo Dios va a darle cobertura a un joven que se rebela contra sus padres? ¿Cómo va a decir ese joven que anda bien con el Señor? Si está en rebeldía con sus papás, si no los obedece, si no les hace caso. Si el papá le dice: mira, hijo, voy a poner un ejemplo. Si el papá le dice: mira, hijo, por favor, mira, te vas y nomás salgas del colegio, te venís. Mientras el joven hace lo que su padre le ha dicho, ese joven está cubierto, protegido, guardado por el Señor. Pero viene el jovencito y se le ocurrió que mi mamá ni cuenta se va a dar. Me voy a escapar, me voy a ir por aquí, voy a pasar haciendo mi mandado y que nadie se va a dar cuenta. Te saliste de la cobertura. ¿Y cómo quedas en ese momento? Desprotegido, descubierto. Ahí estás, como dicen por ahí, a la buena de Dios. Ahí te va a tocar valerte por ti mismo, porque ya no va esa sombra contigo. Fíjense que hay algo que yo siempre he entendido, hermano. Mire, y esto el Señor me habló a mí y fue una revelación para mi vida. Fíjense que la sombra no se mueve. La sombra no lo anda buscando a usted. Incluso uno busca la sombra. Pero aparte de eso, usted mira la enseñanza, ¿verdad? El pueblo de Israel, dice la Biblia, que cuando la nube se movía, era tiempo de levantar el campamento y moverse con la nube. Buscando la sombra. No era que yo me iba a mover y la sombra se iba a ir para donde mí. Que ese es el problema que no hemos entendido. La gente cree que la sombra me sigue. La sombra se busca. Entonces, tú tienes que procurar estar donde la sombra está. Tú tienes que procurar estar donde la cobertura está. Por eso, mire, hermano, este es un tema que es más profundo de lo que nosotros creemos. Porque todo lo que nos mueva a obrar o actuar en rebeldía o en contra de esa sombra que me cubre, tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? Dejarme descubierto.
Mire, hermano, hay un tema importante aquí. Yo he aprendido hace tiempo esto. No hacer nada sin saber que Dios me aprueba. Porque si yo me pongo a hacer cosas y no le pregunto a Dios, va. Y después, cuando las cosas fallan, Señor, ayúdame, dice. Pues porque era más fácil orar antes que orar después. Entonces, fíjese interesante esto. Usted está agarrando ahorita principios que le van a servir para toda la vida. Primeramente porque usted ahora, un día, muchos de los que están aquí ya son sombra. Por ejemplo, para sus hijos, usted es cobertura. Usted es autoridad. Ahora usted va a aprender a saber qué tiene que dar, qué tiene que hacer, porque la sombra ofrece protección. Sí, también. Hermana, mire, sí, no solo en calidad de empleado, en todas las áreas. Le voy a poner un ejemplo. Yo nunca me meto en este tema, pero no lo voy a decir de qué manera, solo se lo voy a plantear. Por ejemplo, ahorita que pasaron las elecciones, la gente eligió qué cobertura tirarse encima. Allá usted piense si fue bueno o fue malo. Ese es punto suyo. Pero usted eligió qué gobernante quería, qué autoridad quería, qué sombra quería. Bien duro eso, hermano, porque es cierto. Y por a mí después me da no sé qué, porque uno dice, Dios mío, ¿habré elegido bien o mal, va? Hermano Gabriel. Claro. Saliéndose. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Se salieron. Inconforme. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ajá. Y los dos participaron, ¿verdad? A mí me queda también la misma interrogante en el sentido de que habrá visto el Señor. Que habrá visto el Señor en cuanto a los dos corazones, porque yo creo que no solamente fue el hecho de murmurar, sino que usted mencionó algo interesante. Usted mencionó el hecho de desear el puesto. Entonces, yo siento que los dos murmuraron, pero la que dijo que no solo a él lo usaba el Señor, sino también a ella fue María. Entonces, como que la que deseó el puesto fue María. Eso es lo que yo puedo interpretar. La razón por la cual el Señor obró de esa manera, porque cualquiera podría decir, ¿y por qué no le dio a los dos? Vea, ella era para ser cubierta. Ese es un punto importante. Entonces, fíjese qué tremendo, porque ahí podemos ver nosotros que ellos no se fueron del pueblo. Estando en el pueblo se salieron de la cobertura. Mucha gente puede estar aún en la congregación y estar descubierta. Porque cuando usted ya no está de acuerdo, cuando usted ya se sale de lo que, cuando entra en desacuerdo, como decía el hermano, cuando entra en inconformidad, cuando entra en murmuración, mire, usted tiene que entender esto, la murmuración lo saca de la cobertura. Por eso yo, mire hermano, yo he sido siempre una persona que ha sido bien, con ese tema de la murmuración he sido bien delicado, o sea, a mí no me gusta eso. Yo me acuerdo cuando yo me congregaba como iglesia, como ovejita, siempre sobra, hermano, la gente. ¿Te acordás, amor, cuando llegaban? Mire, yo no sé por qué cuando uno va llegando a una iglesia siempre hay dos tipos de personas. Los que le dicen a uno, le acercan y todo, ¿verdad? Para darle la bienvenida y acercarlo. Y siempre hay otro que le llega a hablar mal de la iglesia, del pastor y de esto y que lo otro. Pero como fíjese que el Señor a mí
Gracias al Señor, pues desde que yo empecé, ¿verdad? En este camino, quizás el Señor me había dado un chip distinto en ese sentido. Ay, hermano, cuando yo llegué, cualquier chambrerío. Y yo le decía a mi esposa, apartemos. No, mira, con la gente no nos juntemos. No, no, no. No, y es que se sale de la cobertura uno, y uno queriendo hacer las cosas bien. Es por demás que uno no se contamine, hermano. Yo le digo, mire, cuando usted esté con alguien, con cualquier persona, hermano, en cualquier lugar, y de repente le empiecen a querer hablar y contar y decir, mira, yo no es que quiera murmurar, pero fíjate que no me contés. No, yo estoy bien como estoy. Mire, hermano, yo para qué quiero dar una vuelta descubierto, pues. ¿Para qué quiero estar sin cobertura, hermano? Es mejor no. El Señor es duro con eso, hermano. Lo que decía hermano Gabriel, imagínese el campamento se detuvo, María quedó leprosa, un gran desorden. Y hay algo que usted tiene que entender, hermano. Mire, yo eso lo he llegado a comprender a fuerza de verlo, a fuerza de darme cuenta, no porque me lo digan, sino porque lo he visto. Es que mire, hermano, Dios siempre va a respaldar al de arriba, no al de abajo. Comprenda eso. Mire, eso es algo que usted tiene que entender. Métaselo aquí. Entre usted y su cobertura, Dios siempre va a respaldar al de arriba. Aunque después se arregle con él. Aunque esa persona hizo algo malo, el Señor lo va a agarrar y va a decir, vení para acá. Porque fíjese una cosa, hermano. Si Moisés lo estaban criticando por haber tomado una mujer cusita, que algunos teólogos creen que esa mujer cusita fue la misma Séfora, pero que no tenía por qué haberla tomada porque era una mujer fuera del pueblo de Dios. Pero eso solo Dios lo podía juzgar. Y el grave problema es que el pueblo lo quería juzgar. Y fíjese qué tremendo, hermano, porque Dios jamás le va a dar gusto al pueblo de juzgar a un líder enfrente de ellos. Cosa que es algo totalmente antibíblico, hermano, porque la gente quiere, o sea, el de abajo quiere juzgar al de arriba. Eso en la teocracia no se puede hacer. Porque ¿quién lo puso? Dios. Entonces, si Dios lo puso, solo Dios lo puede juzgar. Buen ejemplo. David con Saúl, que lo respetó hasta el último momento, habiéndolo Dios ya desechado. Y teniendo la autoridad porque David puede haber dicho, aquí el ungido soy yo. Pero él dijo, el ungido de Jehová no lo puedo tocar, hermano Gabriel. Ah, sí. Cuidado. Sí. Sí. Es el Señor. Es que ¿quién somos nosotros? Dice la Biblia. Aunque creamos tener la razón. Es el Padre. Y los siervos. Y no la Biblia lo dice, pues. Y no dice tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Si el hombre es criado ajeno, el hombre no trabaja para mí, trabaja para el Señor. Ahora, no me corresponde a mí juzgarlo. No me corresponde a mí ni a usted, porque fíjese que ese es un problema bien serio. Los salvadoreños tenemos ese problema, hermano. Es tremendo, hermano. En todo sentido nos inventamos una de cosas, hermano. Mira, el hermano, lo que dice el hermano Gabriel es cierto, ¿verdad? El hermano eh, conocido como el hermano Toby, ¿verdad? ¿Cuántos le han arrimado de todo al pobre hombre? Algunas serán y otras no serán. Pero nosotros hablamos como que lo hemos visto. Es que
así somos. No, si yo sé que el hombre, mira, el hombre aquí, que el hombre. Yo digo, ¿y usted lo ha visto? No, a mí me contaron. Y ya lo damos por cierto. Y es difamación, hermano, contra un siervo de Dios. Entonces, mire, tenemos que ser. No, no, él dice claramente que él. Mire, y yo le voy a decir una cosa. Yo he conocido historias de ese hombre y conozco una personalmente. Te conté, ¿verdad? Tú y yo la vivimos esa. Conozco una personalmente de un hombre que murió por hacerle la guerra. No, 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 no. Mire, es que yo le voy a decir una cosa, esto es delicado. Porque mire, usted me puede ver aquí, usted, póngale, ¿cómo le puedo decir yo? Usted me puede ver aquí todo, ¿verdad? Así, que ni parece el muchacho, ¿verdad? Y todo, y algo pasadito en libras, todo lo que usted quiera. Puede verme los defectos, los pies de barro, me los puede ver acá. Entre más cerca esté de mí, más pies de barro me va a ver. Por favor, siempre entienda eso. Esa es una verdad que usted tiene que comprender y tiene que estar maduro y preparado para eso. La madurez consiste en esto, porque todos quieren estar cerca del pastor. No de mí, del pastor. O sea, toda oveja quiere estar cerca de su pastor. Pero muchos no están preparados porque entre más cerca esté, más le va a ver los pies de barro. Entonces, fíjese, usted me puede ver aquí todo, ¿verdad? Pero lo que Dios defiende es el puesto, no la persona. ¿Sí me comprende? Entonces, por mucho que digan, es que el pastor, va todo, no importa. Es como que usted me diga, su hijo entró en rebeldía con usted. ¿A quién cree que va a defender el Señor, hermano? ¿A quién le va a dar la autoridad? A usted, hermano. En todo momento, a usted. Mire, meterse a pelear, hermano, con eso es bien difícil. Yo por eso le digo, mire, son temas donde yo no me meto. A mí cuando me vienen a contar y me dicen que mire, que... Ay, déjelo. Yo no soy quien para juzgar a ningún siervo de Dios. Entonces, eso significa poder ver para arriba y reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Entonces, la cobertura es un medio de protección espiritual que Dios pone sobre nosotros. La cobertura es un medio de protección espiritual. Dígame. Apóstoles. Sí, definitivamente. De acuerdo a las capacidades, los dones, los talentos, incluso hay, ¿cómo te puedo decir yo? Hay magnitud en el llamado. Por ejemplo, la Biblia me enseña de que aún en la palabra de los talentos dice que repartió de acuerdo a la capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Por eso es que nosotros tenemos que tener un gran cuidado con el tema del éxito ministerial. Porque, por ejemplo, éxito ministerial podrían decir algunos que es tener una iglesia de 20,000 miembros. Ese es éxito para él, porque esa es su capacidad, manejar 20,000. Eso es lo que el Señor le delegó. Pero para otro, tener una iglesia de 50 también puede ser tener éxito si ese es su llamado. Hay que tener cuidado que no esté limitando el crecimiento a algo humano. Pero si fue llamado para 50 y tiene 50, tiene éxito. Así como el que fue llamado para 20,000, si tiene 20,000, tiene éxito. O sea, hay magnitud en el llamado. Cada quien tiene que saber cuánto puede cubrir. Porque fíjese que la cobertura, hermano, voy a poner un ejemplo. Voy a hablar en este caso. O sea, Dios sabe cuánto puedo cubrir. Usted me va a dar de acuerdo a lo que pueda cubrir. Ahora, yo también como ministro que comprendo lo que es la cobertura, tengo que entender entonces que no debo anhelar más de lo que pueda cubrir. Porque de qué me sirve a mí, hermano, tener, por ejemplo, que digan, el pastor Picarino tiene bajo cobertura 2,000 iglesias y nunca oro por ellas. Entonces no es cobertura, ¿verdad? O sea, que puedan decir, no, mire, el pastor Picarino le da cobertura a todas las iglesias en Sudamérica y ni se acuerda de ellas, ni sabe cómo se llaman los pastores. Son de cobertura. Entonces usted tiene que saber cuánto puede cubrir.
Es como el padre de familia que sabe cuántos hijos puede sostener, pues. Usted sabe que el sueldo le alcanza para tener 2. 2 tenga, hermano, no se ponga a tener 6. Porque después va a terminar pidiéndole al gobierno que le dé para los otros 4. Y nadie le tiene a usted que sostener lo que usted no puede sostener. Es una verdad, hermano. Lo que pasa es que hay un tema de responsabilidad. Por eso el Señor mismo, hermano, si se da cuenta, habla incluso y dice, eran 100 ovejas, dice. Ahí nos deja un mensajito bien bonito, ¿va? Porque dentro de las 100 ovejas, él todavía se podía dar cuenta que una se había perdido. Pero ¿y si hubieran sido 1000? ¿Se hubiera percatado de esa una? A lo mejor ni cuenta se hubiera dado, como pasa en la mayoría de mega iglesias. La gente entra y sale y nadie se dio cuenta, ni saben cómo se llama, ni quién es, ni para dónde va, ni cómo está, nada. Porque esa no es la función de eso, sino que es congregar gente, sí, pero no estar pendientes. Entonces es bien difícil. Terminemos entonces. Quiere decir, hermano, que el tema de la cobertura implica saber cuánto se puede cubrir. Yo no anhelo más de lo que yo pueda dar, hermano. O sea, es increíble. Ahora, entonces la cobertura es un medio de protección espiritual. También la cobertura produce visión. Fíjense que la cobertura, si usted habla, ¿quién es la cobertura del hogar? El varón. ¿Y cómo le llama Dios al varón? Sacerdote. ¿Otra forma? Cabeza. Ahora, ¿qué hay en la cabeza? ¿Qué es lo que habla primeramente de esto? Visión. ¿Quién es el que le da la visión a la casa? La cabeza. La cabeza. El que dice para dónde vamos, ¿quién es? La cabeza. O sea, mire, hermano, es que la función del cuerpo es obedecer a la cabeza. Entonces la cabeza dice, ¿saben qué? Miren, viene papá y dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Se supone que él ya consultó con Dios, se supone que él ya habló con el Señor, se supone que él ya tiene un plan que le presentó a Dios y el Señor se lo aprobó. Y entonces viene y dice, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Visión. Él dice, ¿para dónde? Vamos. Imagínense una iglesia, hermano, que no tuviera cabeza. No hablando de la iglesia de Cristo, sino que hablando de una iglesia local, que no tuviera cabeza, que no tuviera pastor que dijera, hermanos, miren, para allá vamos. Hermano, imagine que no tuviéramos quien dirigiera los cultos, hermano, fuera un desorden. ¡Ja! Empezáramos aquí, hermano, primero alabanza, después el otro gritara, después el otro saltara, después el otro hiciera, y no hubiese quién, ¿a dónde vamos? Todos quisieran ser pastor. Bueno, yo he estado en lugares, hermano, donde el culto empieza y nunca termina porque quiere hablar uno, quiere hablar el otro, quiere hablar aquí, quiere hablar allá, y el otro dice, el otro predica, el otro cuenta la visión, el otro canta, el otro aquí. ¡Y! Hermano, y le dan el micrófono y le dicen, vaya, ¿y usted qué va a hacer? Yo voy a compartir una visión. Después viene el otro, yo voy a cantar 2 cantos. Viene. No hay cabeza que dirija eso. Entonces la casa, cuando no hay un varón, cuando no está la cabeza que diga, no, miren, ¿saben qué? Espérense. Porque el hijo quiere aquí, la mujer quiere allá, la hija quiere, no, espérense, aquí vamos para allá. De la cabeza da visión. Fíjese que por eso los líderes tenemos la capacidad. Cuando hablo de líderes me incluyo y lo incluyo a usted, que es un líder. Usted tiene la capacidad que aún en los momentos más difíciles usted conserva la visión. Usted sabe a dónde vamos. Por eso somos comparados con los camellos, ¿va? Que aún en las tormentas de arena, hermano, el camello sabe para dónde va. Porque cuando usted no mira, el camello mira. ¿Sabe ahí? Tiene unas pestañotas, hermano. Y un doble, un doble párpado que lo cierra. Y él va. Y la gran tormenta encima y él va. Y usted no mira nada y él va. Así es la capacidad que Dios le da al líder. Amén. Por eso cuando usted no tiene cabeza, no tiene visión. Y por eso se equivoca cuando usted no es cabeza y toma decisiones. Porque la que tenía que tomar la decisión no era usted, sino la cabeza. Termino.
Termino con esto. Entonces la cobertura, o los ministros, mejor dicho, cubren, protegen, aportan, proveen visión, protección espiritual. Ese es el llamado de los ministros. Para que los que están bajo cobertura tengan libertad de acción. Eso significa que cuando usted está, hermano, bajo cobertura, usted se puede mover, no hay problema. Allá está lloviendo, pero aquí no está lloviendo. ¿Por qué? Porque estoy bajo cobertura. Porque estoy protegido, porque estoy cubierto. Y mire, hay algo que me llama la atención a mí, por ejemplo, el caso de, con eso termino, ve el Evangelio de Lucas lo que pasó. Lucas capítulo número 1. Mire, aquí le voy a hablar de otro tipo de cobertura, que es la cobertura del Espíritu Santo. Respondiendo, 1:35 de Lucas, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y oiga, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, entonces quiere decir que hay sombra que viene de Dios. Y mire, yo con esto me quedé asustado en un viaje que hice a Estados Unidos, porque vi en una iglesia que hicieron un drama, fíjese, de esto. Un drama en relación al tema del nacimiento del Señor Jesús. Y entonces el drama comprendía también la parte donde supuestamente viene el ángel y le habla de la cobertura que iba a venir sobre ella, ¿verdad? Pero en el drama hacen ver como que si la cobertura era, usted sabe lo que le estoy hablando, ¿va? Como que si era una cobertura de tipo sexual. Cuando la Biblia no dice eso, te cubrirá con su sombra. ¿Y qué fue el producto de cubrirla con su sombra? ¿Cuál fue el producto? El embarazo. Es que la cobertura de Dios te embaraza, te llena. La cobertura de Dios te preña de sueños, te preña de proyectos, te preña de una visión de futuro. Cuando Dios viene sobre ti, te cubre con su sombra, te hace tener vida, te hace tener visión, te hace tener futuro. Tus sueños se cumplen. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de que cuando la cobertura de Dios está sobre ti, hay vida, hay reproducción, hay fructificación, hay multiplicación. Cuando la cobertura del Señor está sobre ti, hay vida. Lo que estaba muerto cobra vida. Donde había algo que no fructificaba, comienza a fructificar. Donde había algo que no funcionaba, comienza a funcionar. Imagínese usted, hermano, que el ángel le anunció que la sombra del Altísimo iba a estar. Y dice la Biblia también, hermano, dice, moraré. ¿Cómo dice la Biblia? Moraré bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué habla eso? Cobertura divina. Le he explicado también cuando la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba, dice. ¿Qué es una sombra? Fíjese qué interesante. Benito aquí. Ella puede estar aquí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que este ejemplo se vea mejor? Aquí vamos. Aquí párate, debajo de un foco. La luz está ahí. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Pero lo que sanaba no era la luz, sino la sombra. De la luz sale la sombra. Y la sombra la produce lo que está entre la luz. Entonces no era Pedro. ¿Quién era? Era Dios. Pero ¿quiénes eran sanados? Los que eran alcanzados por el ministerio de Pedro. La sombra, lo que estaba entre Dios y el enfermo, ¿quién era? Pedro.
que producía sombra. Aunque Él no era la luz era Dios, Él solo producía la sombra. Él recibía la luz y producía sombra. Interesante eso, ¿no le parece? Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Qué importante es entender esto, hermano. Quisiera yo que lo pudiéramos tocar en varias clases para que lo vayamos viendo en diferentes áreas de la vida, para que lo podamos extender en todas las áreas que vivimos, porque a mí me parece que es necesario. Amén. Padre, gracias te damos esta noche por tu bendición, por tu palabra, por tu instrucción, por tu enseñanza, por los aportes de cada uno de mis hermanos, que siempre son, Señor, de bendición, son sabios, son oportunos, Señor, son propicios, Padre amado, enriquecen el tema, la clase, Dios. Gracias por cada uno de ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús los bendecimos. Te pedimos en este momento también que nos lleve bajo autoridad, Señor, que nos lleve, Señor, bendecidos, bajo sombra, bajo tu sombra. Señor amado, bendícenos, cúbrenos, protégenos. Haz derramar sobre nosotros el aceite que viene de nuestra cabeza, Padre amado, la cual es Cristo Jesús. Levanta tus manos y diga conmigo, mi cabeza es Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que la cabeza de la iglesia es Cristo. Gracias, Señor, esta noche.